Gracias, buenas tardes ya. Estuvo bueno el café. ¿Me escuchan bien? Sí, ojalá hayan tomado mucho para que no se me duerman. Bien, hoy vengo a platicar con ustedes acerca de el IRI y de los procesos constructivos del IRI. ¿Qué es? Todo el mundo sabemos qué es el IRI. ¿Cómo utilizamos el IRI? Si bien en lo que yo he visto en el continente latinoamericano, desde México hasta Argentina, el IRI típicamente se manifiesta como un índice de producto terminado. Tengo una medición de IRI, pasé mi IRI, aprobé mi IRI, me dan bono. Y esta pregunta es para ustedes. ¿En Perú dan bonos por IRI? ¿Pero sí penalizan por IRI? ¿Sí? Es normal. En algunos países se dan bonos, en Estados Unidos sobre todo se dan bonos de IRI, que son una fórmula muy sencilla. Se tiene una cantidad de dólares menos un factor de IRI. Si el IRI es bajo, más dólares gano. Si el IRI es alto, menos dólares gano. Lo cual hace sentido, porque el IRI, como bien sabemos, es una medición de la calidad de mi obra. Como sus siglas en inglés que hablan del índice de rugosidad internacional, es una manera de saber qué tanta calidad tiene mi pavimento asfáltico. Anteriormente el IRI, o nació el IRI siendo una medida de confort. El IRI lo que nos indicaba era el usuario, el confort que sentía al conducir sobre mi carpeta. Obviamente ha habido muchos estudios al respecto y hay universidades, hay departamentos de tránsito donde nos hablan que el IRI no solo es un índice de confort, también es un índice que nos ayuda a medir la vida útil de mi carpeta asfáltica. Teniendo yo una medida de IRI, yo puedo proyectar cuánto va a durar mi carpeta asfáltica. Se habla de que hay IRIs. Cuando estamos en un IRI en un rango de 0.6 a 1, puedo aumentar la vida útil de mi carpeta asfáltica entre un 10, 15 o más por ciento de vida útil de mi carpeta asfáltica. Tengo entendido, corríjanme, pero tengo entendido que en Perú, para carpetas nuevas, la norma marca un IRI de 2.0. Para carpetas, para recarpeteos, marca 2.5, ¿sí? Y para tratamientos superficiales me parece que 3 es lo que marca la norma acá. Pero entonces, ¿cómo logro yo esos números de IRI? Si ya bien me queda claro que el IRI es una medida que me va a determinar la vida útil de mi carpeta asfáltica, la cual me va a reducir costos por mantenimiento, la cual me va a reducir la logística de cerrar una vía para el tráfico, para el mantenimiento, todo lo que implica. Y si yo tengo una concesión, obviamente me va a impactar en mis finanzas directamente este IRI. Entonces, ¿cómo se logra llegar a estos números de IRI de 2.0 o menor? Todo empieza a construirse el IRI. El IRI se empieza a construir. El IRI vamos a trabajarlo incluso desde la subbase, incluso desde mi planta de trituración, desde mi centro de chancado. Desde ahí estoy trabajando el IRI. El tipo de granulometría, el tipo de material, desde ahí estoy trabajando el IRI. Pero ya en la carretera, ya en mi vía, ¿cómo yo construyo un IRI? Vamos a ver este ejemplo. Esta es una obra donde se trabajó una carretera de 6 kilómetros aproximadamente, y se hicieron algunas pruebas de IRI. Cabe mencionar que el tendido de base se hizo con motoniveladoras utilizando sistemas de GPS. Se utilizó una pavimentadora convencional con sistemas de nivelación de esquí, sistema de nivelación. Se hicieron dos capas de tendido de asfalto.
Y estos fueron los números. Una pregunta para ustedes. ¿El IRI se mide en la base? ¿Han medido IRI en la base? ¿O simplemente miden el IRI en la carpeta asfáltica? Bien. Como pueden ver aquí, en la base nuestro IRI era de 3.3. Después de la primera capa de asfalto, tuvimos un IRI de 1.1 y con la segunda capa tuvimos un IRI de 0.65 metros por kilómetro. Bajamos el famoso 1, del 1 del IRI lo pudimos bajar. ¿Qué nos dice, qué nos puede decir este ejercicio o este ejemplo, esta obra? Una de las cosas que podemos reflexionar es, si yo tengo un tendido de capa base con la mejor tecnología, yo puedo tener una idea, si yo solamente voy a hacer una capa de asfalto, que quizás mi IRI no va a poder ser mejor que 1.1. Yo puedo hacer un banco de datos y tener este tipo de proyección de IRI. Si yo tengo una exigencia menor, quizás yo tenga que pensar en colocar 2 capas de asfalto. El tener un banco de datos y tener una medición en mi base de IRI nos hace pensar cuál es el mejor IRI que yo puedo intentar tener con mi carpeta asfáltica. Hablamos de tecnología, hablamos de todos estos sistemas nuevos, hablamos de 3D, pavimentaciones 3D, sensores, pero básicamente lo que nos impacta bastante en el IRI es la planificación. Recordemos que una pavimentadora no va a poder tender más de lo que mi planta de asfalto produce. Obviamente yo tengo que tener un estudio claro de cuál es el asfalto que yo voy a surtir a mi pavimentadora por hora. Típicamente las plantas de asfalto son de 200 toneladas, 160 toneladas por hora, 140 y en altura disminuye la capacidad de la planta de 100, 80. Entonces la pavimentadora no va a poder producir más de eso. Si a eso yo le sumo que tengo un sistema de acarreo que me baja mi eficiencia, si tengo camiones, quizás un 75% para yo producir. En este sentido, debo ser muy consciente de esa capacidad, porque lo que no quiero es que la pavimentadora se esté deteniendo. Si se está deteniendo la pavimentadora constantemente, esperando que llegue más asfalto, va a dejar imperfecciones que me van a afectar bastante mi IRI, mi índice de rugosidad. Es decir, la velocidad de pavimentación debe ser la mínima posible que me permita un ciclo continuo de flujo de camiones de asfalto. Tampoco se vale correr con la pavimentadora, mandar a todos mis camiones de regreso, que hagan fila en la planta de asfalto y después esperar media hora a que lleguen todos los camiones porque ahora están esperando en la planta de asfalto a cargar. El IRI se ve bastante impactado en esta práctica de acarreo de material. ¿Qué pasa si yo estoy esperando por material? Típicamente, cada región tiene una norma. Si yo estoy esperando más de 20 minutos, hago un corte. Algunos dicen más de 30 minutos, yo tengo que hacer un corte y volver a empezar. Si por alguna razón tengo que esperar sin asfalto, mi pavimentadora se detiene más de 20, 30 minutos. Aquí podemos ver en la imagen, muchas veces a simple vista no se puede apreciar el impacto, pero cuando tomamos una foto térmica, podemos ver este efecto que me está añadiendo alrededor de 3 milímetros en mi IRI. Si yo pienso que cada vez que me voy a parar por un camión, que es cada 60 metros, 70 metros, 80 metros, dependiendo de mi tiro, si yo cada distancia estoy añadiendo 3 milímetros,
Imagínense cómo queda el IRI final simplemente por estar esperando más del tiempo. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que hay una zona detrás de la pavimentadora por donde trabajan los operadores en la regla que no está siendo compactada. Es una zona donde el compactador no alcanza a llegar o porque obviamente está la regla y esa zona se enfría sin ser compactada. Cuando yo vuelvo a avanzar, el compactador ya tiene diferentes puntos de temperatura. Recordemos que un asfalto convencional debe lograr su densidad entre no menos de 90 grados, 80 grados Celsius. Es cuando debemos de estar logrando la densidad de compactación. Pueden ver aquí los deltas de temperatura. Si hay una temperatura más allá de un delta de 15 grados entre los puntos, yo voy a tener desviaciones, porque no va a tener una compactación uniforme. Este es el riesgo de esperar camiones. ¿Cómo yo evito entonces ese tipo de práctica? Quizás los camiones no sean lo suficientes, quizás esté trabajando con algún sindicato de camiones, quizás esté trabajando por tráfico, que tenga limitación de camiones, que mi acarreo no pueda yo controlar este circuito de acarreo de material. Una de las recomendaciones es utilizar un vehículo de transferencia. Se ha visto que cada vez hay más exigencias por parte de algunos países, exigencias gubernamentales donde les piden trabajar con vehículos de transferencia. Hay diferentes tipos de vehículos de transferencia, hay diferentes técnicas, hay elevadores de camellones, etc. Pero este tipo, el que está aquí en la imagen, es un tipo de vehículo de transferencia que tiene una ventaja sobre los otros, el cual hace un premezclado antes del tendido del material. ¿Qué es el premezclado? Tiene una cámara donde se hace esta homogenización térmica para que pase el material a la pavimentadora, además de que la pavimentadora va a tener una pavimentación continua. ¿Qué quiero decir con pavimentación continua? Quiero decir que no va a estar esperando, no se va a detener para recibir un camión. Para recibir el camión, la pavimentadora simplemente lo que tiene que hacer es seguir avanzando. El vehículo de transferencia, como su nombre lo dice, va a transferir el material de los camiones hacia la pavimentadora y el que se va a detener entonces es el vehículo de transferencia. Lo que estoy teniendo acá es que la pavimentadora mantiene su velocidad, y sobre todo no se detiene. Además de que el material llega térmicamente homogéneo. Pueden ver la foto que está abajo, la foto térmica de la diferencia entre un tendido normal o tradicional con camiones directamente vaciando en la tolva de mi pavimentadora, y pueden ver a la derecha la imagen utilizando un vehículo de transferencia. ¿Ustedes creen que en la imagen de la izquierda se tiene una compactación uniforme? Que al final eso se me va a reflejar en el IRI. Yo voy a utilizar también sistemas de nivelación en la pavimentadora. Y aquí es donde se puede hablar mucho acerca de este tema. Pero típicamente yo puedo tener un sistema que nada más me copie mi base, mi referencia, y lograr el espesor deseado, siempre y cuando mi base esté bien trabajada. Y les pregunto a ustedes, ¿con qué material preferiblemente yo corrijo mis desviaciones o llego a mis perfiles? ¿Con base granular? ¿Con asfalto? ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de base granular? ¿O un asfalto? ¿Cuánto cuesta? Lo que yo he estado escuchando es 10 veces a 1, algunas regiones me dicen 6 veces a 1, dependiendo la región, los acarreos, pero típicamente lo que he escuchado es 10 veces a 1, es decir, el asfalto me cuesta 10 veces más que una base granular. ¿Con qué yo quisiera entonces tener estas correcciones de IRI y de bombeo? ¿Con base granular o con asfalto? Si bien
yo puedo tener en mi sistema de tendido, en mi pavimentadora, puedo tener tecnología y puedo tener sistemas de nivelación, tengo que pensar qué estoy buscando con mis sistemas de nivelación. ¿Estoy buscando corregir asfalto? ¿Estoy buscando corregir desviaciones con asfalto? ¿O simplemente estoy buscando tener un nivel? Hablamos de otro sistema, sistemas 3D. El sistema 3D es un sistema, como ustedes conocen, un sistema que por diseño yo cargo toda la información a la máquina y la máquina me va a seguir un tendido por diseño. ¿Qué quiero decir con diseño? El diseño, como ustedes saben, se conforma de 3 grandes pilares. El primer pilar es la topografía. Yo no puedo hablar de pavimentación 3D o sistemas 3D si no tengo un buen sistema de topografía. El segundo pilar es el diseñador o el dibujante. Es el que tiene que tener un buen diseño, un buen dibujo acerca de lo que yo voy a atender. Y obviamente el tercer pilar es el equipo, es la máquina. Hablamos de pavimentación diferencial. ¿Qué es la pavimentación diferencial? Y aquí cabe mencionar, esto nos abre pauta para hablar de la compactación. Supongamos que mi base es una base que tiene muy buen nivel y estoy tirando mi carpeta asfáltica. Al tirar mi carpeta asfáltica, mi compactación, ya vi que tengo un vehículo de transferencia, mi compactación va a ser uniforme. Entonces yo espero tener todo el largo del tendido una capa homogénea. ¿Qué sucede si yo tuviera una base con desviaciones? Que mi base no fuera tan perfecta. ¿Qué es lo que me toca hacer? Tratar de corregir estas desviaciones con asfalto. ¿Qué pasa si yo utilizo un sistema 2D o un sistema de sensores tradicionales y tiro sobre esta base que tiene desviaciones? ¿Qué creen que va a suceder cuando yo pase el sistema de compactación? Cuando yo pase el compactador. Todas las imperfecciones que puedan tener mi base se van a reflejar. La ventaja del sistema 3D, y digo ventaja entre comillas, voy a mencionar por qué, es que yo puedo tener este tipo de pavimentación que le llamamos pavimentación compensada. Es decir, en base a un diseño, después de hacer mi medición topográfica, yo puedo decirle a la máquina dónde puede compensar con asfalto, de tal forma que cuando venga el sistema de compactación, el resultado final sea un óptimo, un sistema de compactación bajo nivel. ¿Creen ustedes que sea un sistema eficiente en base al costo? Habíamos mencionado que lo mejor que yo pudiera hacer entonces es corregir con asfalto o con base granular. Si yo estoy preocupado por IRI, típicamente donde yo debo empezar a trabajar es en la base. Porque después, corregir IRI con asfalto es muy costoso y muy difícil. El IRI no es solo una medida de calidad de mi carpeta asfáltica, es una medida de calidad de mi estructura, que conlleva también a la base. Y vamos a hablar un poquito acerca de la compactación. Este lema lo escuché alguna vez y me gustó mucho, ¿no? Sin embargo, sin una densidad especificada, el material asfáltico producido y tendido pierde su valor. Si yo no tengo un buen sistema de compactación, no importa si yo ya tuve una pavimentadora, si yo ya tuve un vehículo de transferencia, si hice un ciclo de acarreo óptimo, si logré que mi sistema de trituración me diera el agregado, si yo no logro densificarlo en el tiempo y forma, pierde el valor. Entonces, la compactación, indudablemente, es una parte del proceso que nos afecta en la calidad y sobre todo en el IRI. Cuando hablamos de la compactación, hay un tema
que es la distancia del compactador que tiene que estar junto con la pavimentadora, o la distancia de trabajo del compactador a la pavimentadora. ¿De qué va a depender esta distancia del compactador hacia la pavimentadora? Va a depender de mi ventana de trabajo. Hay mezclas que necesito, tengo poco tiempo, mezclas, por ejemplo, las mezclas que están que tienen polímeros, asfaltos mejorados con polímeros, yo tengo que compactarlos en un menor tiempo, a más temperatura. Entonces tengo que estar quizás más cerca de mi pavimentadora. Obviamente siempre tengo que cuidar la seguridad de los operarios y los muchachos que están en la máquina. No puedo trabajar un compactador siempre lo más cerca de la pavimentadora, existe un riesgo. O incluso hay mezclas también caprichosas donde tenemos esta ventana, o le llamamos mezclas tibias o mezclas tiernas, donde si yo estoy compactando muy cerca de la pavimentadora, el efecto que voy a tener es que voy a desplazar, como si estuviera haciendo pizza con un rodillo, voy a desplazar mi mezcla asfáltica en lugar de compactarla. Entonces tengo que retirarme un poco de la pavimentadora. Y esto es algo que ustedes pueden controlar fácilmente. Existen actualmente en el mercado sensores de temperatura que ustedes pueden poner en sus compactadores para que el operador tenga una idea en cuál zona de trabajo está. Típicamente yo he escuchado cuando hablamos de un compactador que en terracerías es importante la fuerza, el peso del compactador, la fuerza lineal estática. Pero en asfalto, hablar del peso del compactador pasa a segundo término. Si bien es importante porque de ahí depende la densidad que yo pueda lograr en mi mezcla en tiempo, el tema principal que yo debo pensar en mi compactador es el ancho del rodillo. El ancho del rodillo porque es mi cobertura, más que en el peso. Y vamos a pensar lo siguiente también. Compactadores más grandes, con rodillos más anchos, son más pesados. Si yo divido de alguna forma, para tener una idea de la presión, divido el peso entre el ancho del rodillo, voy a encontrar que si los compactadores pequeños mantienen esa relación, es decir, compactadores más chicos, más angostos, que son más livianos, mantienen esa relación de ancho de rodillo con peso. Es decir, la presión de compactación que pudiera ejercer sobre mi carpeta asfáltica se mantiene, no importa el tamaño de la máquina. Lo que me hace pensar que lo más relevante en un compactador es el ancho. ¿Por qué? Como lo vimos anteriormente, lo que no quiero es que la máquina se separe mucho de la pavimentadora. No quisiera que mi compactador se aleje de la pavimentadora porque se me enfría la mezcla y no la alcanzo a densificar. No quisiera que se acerque mucho porque entonces el compactador va a tener que esperar. Hay una regla general donde yo puedo pensar que el ancho de tendido debe ser cubierto con 3 pases del ancho del compactador. ¿Qué pasa si yo tuviera un ancho de tendido y mi compactador fuera más ancho de esta regla general? Puede ser que el compactador tenga que esperar porque ya alcanzó a compactar y tiene que esperar. ¿Y qué sucede cuando espera el compactador? Si yo tengo un compactador esperando, ya sea porque la pavimentadora se detuvo, ya sea porque el compactor es muy grande, ya compactó las pasadas que tenía que compactar y la pavimentadora no le ha dado avance, ya sea por algún desperfecto técnico o simplemente porque le vamos a cargar agua, si yo no lo puedo bajar de mi carpeta que estoy trabajando, compactando, o hacerlo hacia atrás, yo puedo tener efectos de este tipo. Y al fin de cuentas, esto es una suma para el IRI. Si yo tengo el compactador, digamos ahí, por ejemplo, en este ejemplo fue muy claro, el compactador esperó 6 minutos. 6 minutos sobre una carpeta que estaba atendiendo. Pueden ver en la imagen térmica cómo los rodillos del compactador sirvieron como radiadores y enfriaron la mezcla. Entonces pueden ver, ¿creen ustedes que en la siguiente pase el compactador va a borrar esa parte más amarilla o verde de 60 grados? Ya no se va a poder compactar. Y eso va a dejar una marca en el IRI.
Esto me va a dejar una marca ahí en el IRI. Si yo tengo esta práctica de que el compactador está muy atrás, si no está el compactador adecuadamente a la distancia, invariablemente voy a tener efectos en mi calidad o en mi IRI. Y otra cosa muy importante en la compactación que típicamente he estado viendo, que es el patrón de rodadura. ¿Qué es el patrón de rodadura en compactador? Es la forma en que el compactador ataca y se detiene mi tendido. Como pueden ver, el patrón recomendado siempre termina en cierto ángulo. ¿Qué pasa si hago lo contrario y típicamente el compactador se detiene, va a una posición recta, se detiene y vuelve para atrás y no termina en este ángulo? Lo que va a generar en los primeros pases cuando se detiene es una especie de ola enfrente del compactador, una especie de bordo, una especie de tope, que cuando vuelva a pasar por ese tope ya no lo va a poder borrar. Es por eso que se recomienda este tipo de patrón de rodadura. En el siguiente pase, al llegar al final, se pueda borrar. ¿Por qué quiero que se borre? Porque si no estoy agregando IRI. Si no tengo este patrón de rodadura, si yo detengo mi compactador de manera recta, cada vez que se detiene el compactador de manera recta, estoy sumando milímetros de IRI, por cada vez que el compactador se detiene de manera recta. Entonces el patrón de rodadura del compactador invariablemente también me va a afectar a mi calidad de la obra o a mi IRI. ¿Cómo voy a trabajar una junta entonces? Porque también el trabajar una junta también me va a limitar o me va a reducir mi capacidad de calidad en mi obra. Esto es típicamente, lo que estamos viendo aquí es típicamente los factores durante el proceso constructivo normal que afectan directamente al IRI. Si yo no tengo este trabajo de junta, cuando yo voy a empezar una compactación nuevamente, voy a generar también ahí una desviación por compactación que me va a sumar milímetros al IRI. Lo que yo estoy buscando es que mi junta sea de 90 grados. De esta manera yo estoy asegurando que la capa que viene y trabaja va a tener una unión perfecta con la capa anterior que se compactó. Si yo no tuviera ese ángulo de 90 grados, si yo dejara este tipo de trabajo con curvas, por ejemplo aquí este es un trabajo de fresado, si yo dejara ese tipo de acabado, lo que estoy haciendo es que cuando llegue a compactar aquí, la densidad no sea uniforme en la junta y pueda tener una franja con diferentes densidades que se puede abrir la junta. Entonces la recomendación es abrir, cortar y tener un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo trabaja una junta? Igual, lo que yo no quiero es llegar y atacar una junta de manera recta. ¿Qué pasa si yo llego y ataco una junta de manera recta con mi compactador? ¿Qué creen que sucede con la junta? Lo que voy a hacer es separar el material, lo voy a empujar y voy a abrir mi junta. Entonces lo que yo quiero es atacarla de esta manera. Otra forma que yo puedo trabajar una junta es con un rodillo pequeño de manera transversal. Hay veces que la obra no me da espacio para trabajar un rodillo pequeño de manera transversal. Quizás no tenga dónde salir. Pero si yo puedo tener un rodillo pequeño de 2-3 toneladas trabajando la junta de manera transversal, eso me va a ayudar a que no se abra la junta. Lo que quiero evitar es atacar la junta de manera longitudinal en el sentido de mi tránsito o en el sentido del tendido. Yo no quiero atacarlo de esa manera porque voy a abrir la junta con el propio compactador. Si yo no tuviera un compactador pequeño, este es un patrón que yo pudiera recomendar para no agregar IRI por cada junta. Típicamente una planta de 100 toneladas por hora me va a dar un avance de 1 kilómetro por día. Eso es lo que más o menos 800 metros, es el avance que yo pudiera tener
Corríjanme si me equivoco, pero típicamente lo que he visto que una planta de 100, 120, 160 toneladas me da para avanzar en mi tendido de aproximadamente 1 kilómetro por día o quizás menos, 800 metros por día. Si yo no trabajo esta junta fría, estoy agregando IRI, bastantes milímetros de IRI cada 800 metros. ¿Cómo se trabaja entonces este compactador pequeño? Cuando yo tengo espacio, como en algunas playas de estacionamiento, en algunos tipos de obras de pavimentación de esta magnitud, yo tengo capacidad para hacer este trabajo con este tipo de compactador y evitar que este junta me pudiera generar IRI. Y bueno, quisiera dejar también esta reflexión que todos los que hemos tendido asfalto, que levante la mano, el que arroje la piedra el primero que no le ha pasado esta situación, ¿no? Hay que tener un plan B, hay que tener un plan de contingencia. ¿Cuántos de nosotros, siempre que vamos a tender un tendido de asfalto, tenemos una distancia designada para paros de emergencia? Yo tengo que pavimentar 11 kilómetros. ¿Cuántos de nosotros designamos 5 o 3? Típicamente cada kilómetro deberíamos de tener un paro de emergencia. Tener un lugar donde la pavimentadora pueda salir. Tener un lugar donde la pavimentadora la pueda limpiar. No quiero generar contaminación, sobre todo de diésel, en donde yo estoy tirando mi carpeta asfáltica. ¿Tengo equipo de respaldo? ¿O tengo una cuadrilla de 32 personas con pala para recoger esto? ¿O tengo un equipo de respaldo? ¿Tengo una retroexcavadora? ¿Tengo un cargador adyacente a la obra que me pueda ayudar a corregir este tipo de errores? Porque esto sucede. Hay que evitar los grandes errores, hay que estar preparados, van a suceder, porque invariablemente esto nos va a afectar en el IRI y en la calidad de nuestra obra. Entonces, invertir en un sistema de nivelación, para concluir, un sistema de nivelación 3D, invertir en un sistema 2D, hablar de tecnología. Si yo no tengo unas prácticas razonables de tendido de pavimentación, el sistema de 3D por sí solo no me va a corregir ni me va a dar el IRI. El IRI se trabaja desde la base, desde mi planta de chancado. Desde ahí empiezo a trabajar el IRI. Hay que medir el IRI en la base. En la base granular hay que medir el IRI. Esto me va a dar una idea de cuál es el IRI máximo que yo voy a poder alcanzar. Si es posible, tirar el asfalto en 2 capas. Siempre es mejor tirar el asfalto en 2 capas si yo estoy preocupado por IRI. Sobre todo si tengo especificaciones de IRI de 2 o menos, o de 1 o menos. Tirar asfalto en 2 capas es una manera muy recomendable. Evite grandes errores y bueno, quisiera dejar estos minutos restantes para preguntas, comentarios, dudas. Y si no, continuaremos. No, gracias a ustedes.